Llegamos en esta oportunidad nuevamente con nuestro programa Perlas de Sabiduría para traerte valor espiritual a tu vida, para que puedas tener una experiencia más profunda con Dios, con el Espíritu Santo. Y en esta oportunidad me gustaría seguir hablando de esta serie en la cual comenzó allí hace varios meses atrás con Primera de Tesalonicenses 4:23, donde dice que Dios santifica el cuerpo, el alma y el espíritu. Y esto para entender la profundidad que tiene nuestra vida espiritual, fui desarrollando los diferentes temas que tú puedes ir viendo en nuestro canal allí y interiorizándote y comprendiendo más, que ahora no tendríamos el tiempo para volverlo a explicar. Pero sí, en esta oportunidad quería compartirte Hebreos 4:12. Y parece una verdad importante que sería abordarla. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice que la espada de dos filos, cuando en la antigüedad los romanos y las diferentes civilizaciones que usaban este tipo de espada, cortaba cuando penetraba allí el cuerpo del contrincante, y cuando la sacaban del cuerpo también cortaba. Entonces tenía por arriba y por debajo este instrumento, esta espada cortaba al entrar y al salir en el cuerpo, y su daño era mayor. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir. Pero vamos a ir al concepto anterior, para dividir el alma y del espíritu. Y como te mencionaba al principio, que Primera de Tesalonicenses 4:23 describe al ser humano que Dios nos creó: cuerpo, espíritu y alma, o cuerpo, alma, espíritu, como lo querramos decir. Esas tres partes nos componen a nosotros. Pero lo medular de esta enseñanza es que cuando permitimos que Jesús entre en nuestra vida y perdone nuestros pecados, y comenzamos a renacer a la vida espiritual, nuestro espíritu que estaba muerto dentro de nosotros, muertos a la relación con Dios, vive a través que aceptamos a Jesucristo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Esto hace que no podamos llevar la vida cristiana en nuestro cuerpo humano, digamos, con nuestra parte física, pero tampoco que podamos llevar la vida cristiana en nuestra alma, porque todo eso representa al viejo Adán, al hombre anterior, porque de esa manera es que nosotros vivíamos sin conocer a Dios. Cuando el hombre pecó en el principio y trajo muerte espiritual al ser humano, el hombre comenzó a vivir de acuerdo a sus emociones, a lo que puede sentir, a lo que puede pensar, a lo que puede emocionarlo. Entonces tiene una vida almática, de acuerdo a las emociones, pensamientos y sentimientos que tiene en su alma, a su voluntad, a lo que hay en su alma, hace lo que él quiere. O sus sentidos, vive de acuerdo a lo que puede experimentar y sentir con su cuerpo físico. Eso es lo que lo ata a la vida con Adán, el primer ser humano creado. Entonces, la palabra de Dios nos explica que tenemos al primer Adán y al segundo Adán, que vendría a ser Cristo. La creación vinculada con las emociones, con el alma, con los sentimientos, y la creación que es Cristo, lo espiritual, cuando tenemos la vida que viene de Dios en nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice aquí que puede discernir cómo estamos viviendo nuestra vida. Esto es lo medular de esta enseñanza. O sea, cómo
yo llevo adelante mi vida espiritual. Entonces dice, es poderosa la palabra de Dios para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, cuando yo tengo que evaluar mi vida cristiana, cómo me estoy conduciendo, si mis pensamientos vienen inspirados por el Espíritu Santo, mis pensamientos vienen inspirados desde mi alma, desde mi voluntad, desde mis sentimientos. Que eso está vinculado, como llama el apóstol Pablo, al viejo hombre. Dice, dejad el viejo hombre y revestíos del nuevo. Dejar el viejo hombre carnal, almático, y vivan de acuerdo al Espíritu. Las coyunturas y los tuétanos es algo que está allí en nuestro cuerpo y están muy unidos. Uno está dentro del otro. Entonces, el alma es por fuera, digamos, y el espíritu está allí adentro, pero cuando renacemos a la vida espiritual, el espíritu es el que debe controlar nuestra vida. Por algo Gálatas dice, por el espíritu haced morir las obras de la carne, las obras de nuestra alma, las obras de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Que el espíritu sea que controle nuestra vida. Y por ende, el espíritu que está vinculado, nuestro espíritu, al Espíritu Santo, indirectamente es el Espíritu Santo de Dios el que controla nuestras vidas. Es así que llevamos una vida espiritual, renacidos a una vida espiritual. En próximos programas vamos a estar viendo cómo hacemos para desarrollar una vida espiritual victoriosa, una vida espiritual como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero es fundamental que estas etapas, estas diferentes enseñanzas que hemos ido abordando a lo largo de estos meses, vayan como ladrillos formando nuestra fe, moldeando nuestra fe para poder ir edificando una vida de crecimiento espiritual, teniendo las diferentes áreas de nuestra vida ordenadas de acuerdo como la palabra de Dios nos enseña, para que podamos avanzar y que la vida de Cristo y que podamos llegar a la estatura de Jesucristo, como nos enseña la palabra de Dios. De gloria en gloria, siendo transformados por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Cuando tenemos una vida espiritual, una vida que Dios le agrada, no debemos esconder nada de Dios, de los hombres. Pero cuando quizás llevamos una vida a medias, una vida donde nuestra alma nos controla, donde aún todavía tenemos pecados, donde hay cosas ocultas en nuestro corazón y aparentamos tener vida espiritual, pero en realidad la obra que parece que llevamos adelante como cristianos, como obra espiritual, es basada en nuestras capacidades, en lo que nuestra alma, en lo que nuestra voluntad puede hacer. Sobreedificamos una vida ficticia, efímera. No está fundamentada en los principios de la palabra de Dios y en una vida espiritual. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llevemos una vida victoriosa. Versículo 13. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. El Evangelio no se predica desde el intelecto, no se predica desde palabras rimbombantes, desde palabras que parezcan que son espirituales, sino, en cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando palabras del Espíritu, para explicar verdades espirituales. Jesús en una oportunidad, caminando por esos caminos polvorientos de Judea, como tantas veces, caminando por los valles, por los pueblos, las ciudades, a la orilla del río, le dice a la multitud que lo escuchaba en esa oportunidad,
Y si ustedes no entienden estas verdades básicas que les estoy enseñando, con ejemplos de su diario vivir, ¿cómo pueden entender las verdades espirituales más profundas? Parafraseando lo que Jesús dijo en esa oportunidad. A veces nos complicamos si queremos entender cosas tan complicadas del reino de Dios y no entendemos lo básico. No practicamos lo que el Señor quiere que practiquemos de las disciplinas espirituales. Esto nos debe llevar a mirar hacia adentro qué calidad de vida espiritual estamos teniendo. Cuánta firmeza espiritual hay en nosotros, cuánto estamos arraigados en la palabra de Dios, cuánto le hemos cedido al Espíritu Santo dentro de nosotros para que Él tome control de nuestra vida. O somos cristianos nominales, o simplemente tenemos la etiqueta de cristianos, vamos a una iglesia, nos congregamos determinadas veces por semana o tantas veces en el mes, como para quedar tranquilos con nuestra conciencia, o para agradar a un familiar, o parece que cumpliendo ese ritual yo estoy tranquilo y un día voy a ir a heredar el cielo, un día si me muero voy a ir al cielo porque yo fui una vez por semana a la iglesia. O la vida de Cristo está en nosotros. Cuando la vida de Cristo está en nosotros, nuestra vida es transformada. Nuestra vida es libre, no somos presas del pecado, no practicamos el pecado, sino que el Espíritu Santo de Dios, la vida de Dios, vive en nosotros y somos como piedras vivas, como sacrificios vivos delante de la presencia de Dios, que permitimos que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros para ser de bendición a otras personas. ¿Quién está en el centro de tu corazón? ¿Está tu yo o está el Señor Jesucristo? ¿Quién ocupa el trono de tu vida? ¿Tu yo, tus decisiones, tus gustos, tus deseos, tus planes? ¿O estás rendido al Señor Jesucristo para que sean sus planes, sus deseos? Aceptar la voluntad perfecta y agradable de Dios para tu vida, rendido allí, a sus pies. Quizás no sean palabras agradables, quizás estas palabras peguen en tu pecho, golpeen a la puerta de tu corazón, pero son palabras para reflexionar, son palabras para pensar cuál es la vida cristiana que estás viviendo. Los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Y todos les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Debes aprender a desarrollar el discernimiento espiritual. No todo lo que habla de Dios viene de parte de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos un día: cuídense de la levadura. Los fariseos eran un grupo religioso de la época de Jesús. ¿Qué les estaba queriendo decir? Cuídense de las doctrinas de esas personas. Cuídense de las enseñanzas de esas personas. Porque quizás tengan apariencia de verdad, apariencia de espiritualidad, pero pueden traer destrucción. Entonces, esto apunta a que desarrolles el discernimiento en tu vida, que aprendas a discernir lo espiritual para que el Señor Dios, a través de su Espíritu Santo, comience a edificar tu vida, a entender lo que Dios quiere para tu vida, a entender lo que Dios está hablando a través de su Espíritu Santo por los diferentes medios que Él pueda usar. Dios te bendiga y permite que Él haga la obra perfecta y agradable que quiere hacer en tu vida.